Hola a todos, bienvenidos sean a un nuevo video. Y bueno, en este video quiero hablarles sobre la agresividad en los peces, por qué sucede y cómo pueden ustedes solucionarlo. Y bueno, aunque la agresividad suele presentarse por varios motivos, el principal o el motivo principal que suele causar esto suele ser la territorialidad. El hecho de que un pez suele ser territorial sobre un objeto o sobre un acuario, sobre una zona del acuario en específico o sobre a otro pez. El hecho de que esté defendiendo algún pez en específico de otro, y entonces esto desencadenará violencia entre los peces y va a provocar peleas. Y bueno, esto suele presentarse de varias maneras. Por ejemplo, cuando metes a un pez nuevo a tu acuario y ya tenías uno antes y el nuevo que metiste es similar o es igual, de la misma especie que el que ya tenías en tu acuario, el que estaba en tu acuario suele verlo como una amenaza por el hecho de ser igual o semejante a él. En estos casos hay que tener mucho cuidado con los peces que metemos en nuestro acuario, ya que si no es un acuario suficientemente grande para albergar peces que son agresivos, o sea, entre comillas, son territoriales, pero eso causa agresividad en los peces, y que no tengan peleas entre ellos, lo mejor es, si ya tenemos un pez que es grande y es fuerte y es territorial, no hay que meter otro pez, o sea, simplemente es eso, no se puede. Si tienen un acuario lo suficientemente grande para que hagan territorio los dos, pues no hay problema, pero si no caben, por así decirlo, o sea, no es que los peces no quepan, sino que aunque sea un pez que no es muy grande y el litraje del acuario es suficiente, pero su territorialidad es aún mayor que el acuario, entonces no va a ser suficiente el acuario para albergar dos ejemplares de la misma especie. Y bueno, otra situación en la que se podría presentar este problema de agresividad o de territorialidad en los peces podría ser, por ejemplo, cuando metemos dos peces iguales a un acuario, o sea, ambos son nuevos en el acuario y no había otros peces antes. Lo que suele pasar es que uno de los dos es más territorial que el otro y se va a adueñar más rápido del acuario, en específico de una zona del acuario, y va a estar atacando al otro. Lo que podemos hacer en estos casos y hay que tener en cuenta es que ambos deben de tener zonas que asemejen un refugio o escondites para ellos, y que ambos tengan lugares donde hacer su territorio, y que, o sea, ellos se van a pegar si se mete uno al territorio del otro, pero, o sea, con el tiempo van a aprender y no van a tener problemas, o sea, cada uno estará en su lado del acuario y no debería de haber ningún conflicto entre ellos. Y bueno, el siguiente motivo por el que los peces suelen ser agresivos también puede ser cuando hay un grupo, un cardumen de peces cíclidos normalmente, y hay un macho que es dominante sobre los otros y hay otro que también quiere ser dominante. Normalmente suele haber peleas entre estos dos ejemplares y bueno, aquí pues, podrían ser muy peligrosas, ya que muchas veces terminan hasta que uno de los dos muere y se queda con el cardumen, por así decirlo. Aunque esta situación no suele ser tan común, sí hay que tenerla en cuenta en este tipo de situaciones cuando se tienen grupos de peces y hay uno que es más dominante. En estos casos habría que sacar a uno de los dos peces, ya sea al que está atacando o al que está siendo atacado, aunque bueno, más o menos los dos serían atacantes, pero pues ya básicamente dependiendo de cuál veas tú que es más agresivo, yo lo que recomendaría sería sacarlo a otro acuario, dejarlo ahí momentáneamente, ver la actitud del otro que dejaste en el acuario, y si ambos tienen problemas, lo mejor sería sacar a ambos ya fuera del territorio de donde estaban. Como no hay un territorio que defender, no hay un cardumen, no hay una superioridad que defender, ya no deberían de pelearse entre ellos, y una vez que ambos ya no tengan problemas entre ellos dos, podrías regresarlos al acuario y ya no debería de haber ningún conflicto entre ellos. Y bueno, el siguiente motivo podría ser cuando los peces están en celo, o sea, entran en época de reproducción, y esto normalmente suele ser momentáneo, o sea, mientras dura la reproducción, los peces se vuelven agresivos, los que forman parejas, o para formar parejas, si no hay las suficientes hembras para todos los peces, normalmente suele haber peleas entre los machos por las hembras, o en el caso de que una pareja o varias parejas ya se hayan formado, cada una buscará un territorio del acuario y lo defenderán a muerte, y sobre todo si están criando ya, o sea, si ya tienen huevos o tienen crías, normalmente estos los defenderán de cualquier pez que para ellos se represente una amenaza para sus crías. Ellos normalmente lucharán hasta matarlo o hasta que se vaya lo suficientemente lejos que ellos consideren del acuario. En estos casos, si quieres reproducir, podrías hacerlo sacando la pareja
cuando antes de que pongan huevos, es obvio, sacarlos a otro acuario en donde tengan las condiciones para criar, para que no tengan problemas, o en el caso de que sea un acuario suficientemente grande, pues se podría simplemente acomodar una zona del acuario que simule un nido, por así decirlo, en donde se sientan protegidos y los demás peces no se acerquen tanto a ellos, y así no deberían de tener ningún problema con los otros peces. Y bueno, otra cosa que también podría desencadenar una agresividad en los peces podría ser si metes, por ejemplo, dos peces que son nuevos a un acuario, podría ser una reacción del nerviosismo que sienten o del hecho de que están asustados por ser un acuario nuevo, entrar ahí y pegarse entre ellos, aunque ya se conocieran antes, por el hecho de que están un poco desorientados. Pero esto normalmente suele ser temporal mientras se acostumbran a su acuario, a menos que no tengan un lugar en donde, como ya había mencionado antes, donde puedan hacer su territorio o una cueva o algún lugar que ellos, por así decirlo, reclamen como propio y así no tengan problemas entre ellos. Si no hay estos lugares, normalmente podría uno querer adueñarse o ambos querer adueñarse del acuario entero y entonces producir esta agresividad, ahora sí, ya por territorialidad y no por nerviosismo. Y bueno, ahora sí, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado y que les sea de ayuda. Y bueno, ahora sí me despido. Adiós.